Cordial saludo, estudiantes. A continuación veremos una presentación acerca del tiempo pasado simple. En el pasado simple se requiere cambiar los verbos del tiempo presente, infinitivo, al pasado. Para realizar este cambio necesitamos reconocer que en el inglés existen dos clases de verbos. Los verbos regulares, que como su nombre lo indica, cumplen con una regla. Esta regla es que para cambiarlos del presente al pasado les agregamos ed, como lo vemos en el ejemplo. Work pasa a ser worked. En el caso de que los verbos regulares ya terminen en e, simplemente les agregamos la d, como dance. Si el verbo regular termina en y, precedida de una consonante, a estos verbos les cambiamos la y por i latina y les agregamos ed. Miremos otros ejemplos de verbos regulares. Study, walk, talk, clean, close, repeat, paint. Como nos podemos dar cuenta, todos estos verbos cumplen con la regla del ed. De otra parte, encontramos los verbos irregulares. Estos son todos aquellos que no cumplen con la regla del ed. Dentro de estos verbos irregulares, que siempre vamos a encontrar en una lista, en un diccionario o en cualquier texto que nos remitamos, encontramos tres clases o tres grupos de verbos. El primer grupo de verbos son todos aquellos que en presente y en pasado se escriben igual. Read, read. El segundo grupo son aquellos verbos que cambian solamente una letra. Drink pasa a ser drank. Y el tercer grupo son aquellos que cambian completamente. Go pasa a ser went. Miremos otros ejemplos de verbos irregulares y cómo cambian. Buy pasa a ser bought. Write pasa a ser wrote. El presente es swim, el pasado es swam. Speak en presente, spoke en pasado. Eat en presente, ate en pasado. Sing pasa a ser sang. Get y put pertenecen al grupo de los verbos que quedan iguales, en presente y en pasado. Make en presente, made en pasado. Y understand en presente, understood en pasado. Miramos ahora unas expresiones útiles de tiempo que nos indican que estamos hablando del pasado simple, time markers. El primero de ellos es yesterday, el día de ayer. El segundo es se construye con la partícula last. A esa partícula last, el pasado, el último, le podemos agregar un complemento. Last week, la semana pasada. Last weekend, el fin de semana pasado. Last month, el mes pasado. Last vacations, las vacaciones pasadas. Last year, el año pasado. Siempre que encontremos esta palabra, el did, debemos entender que estamos hablando del tiempo pasado simple. Ese did, en primer lugar, es un verbo auxiliar. Ese verbo auxiliar se utiliza para las oraciones interrogativas. ¿Cómo lo utilizamos? Como podemos ver en el ejemplo, Did you go to the park? El auxiliar did va al comienzo de la oración para formar la pregunta. Y como característica vemos que el did nos indica que ya la oración está en pasado. Entonces no es necesario que el verbo vaya en pasado. El verbo queda en presente. Go. Miremos otro ejemplo. Did they dance in the party? De igual manera, el did inicia la pregunta y el verbo principal de la oración, dance, está en presente. Ahora miremos las formas negativas en pasado simple. Para negar, en pasado simple, utilizamos el auxiliar, el did, y le agregamos la negación, el not. Podemos utilizarlo así, did not, o en la contracción, didn't. Para formar las oraciones en forma negativa, podemos ver en el ejemplo, My mother didn't cook yesterday. La negación va antes del verbo y el verbo queda en presente. ¿Por qué? Porque el auxiliar did ya nos indica que está en pasada la oración. Otro ejemplo, The students didn't swim in the pool. De igual manera, la negación, el didn't, antes del verbo principal y el verbo principal en presente. De esta manera hemos terminado nuestra presentación acerca del pasado simple.